¿Por qué estás continuamente intentando agradar, intentando proyectar lo mejor de ti mismo a los demás y luego dejas que ese pensamiento, ese diálogo interno esté continuamente machacándote e impidiéndote que puedas avanzar en la vida? No sé si sabes lo que es el diálogo interno, pero es exactamente esa voz que está continuamente dominando tu mente y no te deja en paz. Y en este vídeo te voy a explicar cómo aprender a controlar esa voz. ¿Verdad que cuando conduces un coche estás continuamente pendiente de ese volante impidiendo un poco que te choques y que tengas un accidente? Pues lo mismo sucede con nuestro diálogo interno. Si no aprendemos estrategias para controlar ese diálogo interno, simplemente somos entes que funcionamos en nuestro día a día, pero que dejamos que toda esa influencia de pensamientos entren y salgan como quieran, sin ningún tipo de orden, nos provoquen cualquier tipo de emoción, sentimiento y reacción, y de ahí intentamos sobrevivir a lo que la vida se nos va presentando. Ese diálogo interno que se manifiesta de forma consciente o inconsciente, un poco viene hacia nosotros en forma de imagen. Y esa imagen se traslada en pensamiento. Y ese pensamiento se convierte en creencia limitante. Y esa creencia limitante se desencadena en una emoción, que muchas de las veces es una emoción negativa y destructora. Y depende de ti que al principio de toda esa cadena empieces a controlar el inicio de esa cadena para que al final tú no tengas esa emoción negativa o esa lectura negativa de lo que te está pasando en esa situación. La primera estrategia es cambiar el tono. Cuando estamos teniendo ese pensamiento negativo en nuestra mente, normalmente ese pensamiento es bastante fuerte, bastante intenso. Y el motivo es porque hay una emoción pegada a ese pensamiento y esa emoción es bastante fuerte. Entonces tu primera estrategia aquí es cambiar ese tono de ese pensamiento. Le cambias la voz, le cambias el personaje, le cambias la perspectiva. Esa tonalidad de ese pensamiento, automáticamente lo que estás haciendo es cambiar la importancia de ese pensamiento. Porque ya no lo estás viendo con la misma intensidad que lo estabas viendo desde el principio, porque es muy diferente decir soy un idiota que decir soy un idiota o soy un idiota o soy un idiota o soy un idiota. Empieza a practicar cambiando esa tonalidad, a lo mejor poniendo una voz de un personaje de los dibujitos animados, como el Pato Donald, como Mickey Mouse, como alguno de ellos. Y cuando empiezas a cambiar esa tonalidad y a ponerle otra voz de otro personaje diferente, vas a empezar a ver que le vas a empezar a quitar importancia a ese pensamiento y te vas a empezar a reír, te vas a empezar a relajar y vas a ver que hay otra perspectiva de entender ese pensamiento que no es soy un idiota. Le estás cambiando la frecuencia, le estás cambiando la entonación, lo estás haciendo más tangible, lo estás moviendo, no estás con ese pensamiento de soy un idiota, no valgo para nada. Esa lectura que has hecho de muchos años, que te la has creído, que te la han dicho y que crees realmente que eres un idiota y que eres un fracasado y que no sirves para nada, para empezar a hablar así, es que soy un idiota, es que soy un fracasado, es que soy un idiota, soy un fracasado, soy un idiota, soy un fracasado, soy un idiota, soy un fracasado. Y te vas a empezar a reír porque vas a empezar a ver que ese pensamiento no tiene ninguna razón de ser. La segunda estrategia es replantear y esto se llama metamodelo si estás familiarizado con las estrategias de NLP o PNL, que es un poco lo que comparto hoy aquí contigo. Básicamente replantear ese pensamiento con una formulación de preguntas para invalidar ese pensamiento. Por ejemplo, soy un idiota. ¿Cómo sabes si eres un idiota? ¿Quién te ha dicho que eres una idiota? ¿Cuándo fue la última vez que viste que eres un idiota? ¿Cuántos te han dicho que eras un idiota? ¿Por qué piensas que eres un idiota? ¿Qué hechos científicos tienes tú para corroborar que eres un idiota? ¿Quién no es idiota? ¿Por qué eres un idiota? Empieza a preguntarte y a desmenuzar una por una esa pregunta para llegar específicamente a la respuesta de esa afirmación.
soy un idiota. Con estas preguntas lo que estás haciendo es retando a tu pensamiento, y ese pensamiento que tienes anclado ahí de hace muchísimos años, que alguien te ha puesto ahí porque a lo mejor te has creído la historia que te han vendido pues tus padres, o a lo mejor te has creído que alguien al colegio pues te dijo eso, o a lo mejor has construido ese pensamiento en base a una serie de circunstancias que se dieron en tu vida pasada y ahora realmente piensas que eres un idiota. ¿Dónde está la base científica para que tú puedas pensar en que eres un idiota? ¿Cuál es la esencia principal de tu creencia limitante? Porque sin duda eso es una creencia limitante. Además, tienes que fijarte muy bien una vez preguntando estas preguntas. ¿Soy un idiota? Bueno, es que siempre hago las cosas mal. ¿Soy un idiota? Bueno, es que siempre me lo han dicho. Vigila mucho ese vocabulario que te dices a ti mismo, donde está la palabra de siempre, nunca, generalizaciones. Con esas preguntas estás retando continuamente a tu mente. Le estás diciendo a tu mente que, por favor, te dé una respuesta clara, concisa y sencilla a esa creencia limitante que es soy un idiota. Y básicamente el seguir preguntando de esa forma desmenuzada consigues que al final tu mente acabe saturada y realmente llega a un punto que no pueda encontrar más justificación a esa creencia que sigues pensando de ti mismo que soy un idiota. Y ya verás que si practicas esto de forma bastante continua, llegará un momento que no volverás a tener esa creencia limitante, porque estás entrenando a tu mente a hacer una especie de proceso que jamás ha hecho. Simplemente tu mente se ha dejado llevar por ese pensamiento que ha salido de no sé dónde, de no sé cuándo, y has actuado en base a ese pensamiento pues bastante limitante, y en muchas situaciones te has sentido mal por culpa de ello. Así que empieza a practicar este ejercicio desde hoy mismo. La tercera estrategia es cambiando esa creencia limitante que estás formulando en presente a pasado. Por ejemplo, en lugar de decir soy un idiota, di era un idiota. De esta forma lo que estás consiguiendo es que el problema que tú crees que tienes en estos momentos se convierta en un problema del pasado, porque es algo que ha sucedido en el pasado y no está sucediendo ahora mismo. Soy un idiota, era un idiota porque cuando iba al colegio pues me hicieron creer que era un idiota. Era un idiota porque cuando estaba en el trabajo hice varias cosas que me hicieron sentir un idiota. Era un idiota porque actuaba en base a cómo me sentía y no actuaba realmente en base a lo que yo quería hacer. Entonces me comportaba como un idiota. Cambia ese pensamiento, esa creencia limitante al pasado y empieza a ver tu problema en el pasado y no en el presente. Además, cuando pasas todo al pasado, haces que tu mente realmente se relaje y ya no piense de una forma tan intensa en algo que está molestando en estos momentos, en algo que necesita cambiar, porque es algo que ya ha pasado y es algo que da igual. Ahora me centro en lo de ahora y no en lo de antes. La cuarta estrategia es poner esa creencia limitante o pensamiento en tercera persona. Porque cuando lo pones en tercera persona estás disociando de ese problema. Por ejemplo, soy un idiota, nunca llegaré a nada, soy un fracaso. Ese es un idiota, es un fracasado, nunca va a llegar a nada. Cuando lo pones en tercera persona automáticamente le estás poniendo el problema a otra persona, no a ti. Y ya no lo estás viendo como un problema tuyo, ya no lo estás viendo como una cosa que te afecte directamente a ti, sino que está en otra persona. Así que automáticamente te disocias de esa emoción y ese pensamiento y piensas que está fuera de ti. Esto es básicamente que añadas la palabra pero. Cuando tienes esa creencia limitante, ese pensamiento que está continuamente boicoteando, añadiéndole la palabra pero harás que automáticamente esa primera frase se cancele, se invalide. Porque la palabra pero lo que está haciendo es básicamente eliminar o cancelar esa primera percepción, pensamiento y convertirlo en algo positivo. Por ejemplo, soy un idiota, pero me voy a apuntar a un curso de inglés porque quiero aprender inglés. O soy un idiota, pero he empezado a leer nuevos libros y espero tener más conocimientos sobre psicología en los próximos meses. Siempre he sido un fracasado, pero me estoy empeñando muchísimo en apuntarme a cursos de desarrollo personal para poder aprender más sobre mí mismo y poder desarrollarme en muchos aspectos que me apetecen.
un breve sumario sobre todas esas estrategias y cómo ponerlas en práctica. Lo ideal sería que tú cogieras a tu diálogo interno, lo pusieras en esta palma de la mano y le dieras las 5 estrategias a la vez. Vamos a practicar. Por ejemplo, ¿soy un idiota? ¿Soy un idiota? Vamos a preguntarnos el por qué. ¿Quién dice que eres un idiota? ¿Por qué piensas que eres un idiota? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que tú pienses que eres un idiota? ¿Qué eventos te han llegado a pensar que eres un idiota? ¿En comparación con qué eres un idiota? ¿Por qué piensas que eres un idiota? ¿Cuál es la evidencia científica que a ti te está diciendo que eres un idiota? Cambia la frase al pasado. Era un idiota. Ahora ya no lo soy. Era un idiota, hice cosas pues bastante... Era un idiota, hice cosas bastante estúpidas. He cambiado, era un idiota, hacía esto, era un fracasado. Cambiamos de persona, él era un idiota, él era un fracasado. Él hizo varias cosas que le llevaron a ser un idiota, un fracasado. Y por último ponemos la palabra pero. Era un idiota, pero ahora ya no lo soy, porque elijo ser de otra manera. Era un idiota, no me daba cuenta de las cosas que ocurrían a mi alrededor, pero ahora sí que me doy cuenta y le pongo toda mi atención a lo que me está ocurriendo y me he convertido mucho más inteligente. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y os haya ayudado un poquito a entender un poco más ese diálogo interno. Es algo que todos hacemos y es algo que si practicas diariamente vas a ver que le vas a quitar un peso bastante grande a toda esa ansiedad, estrés que acumulas dentro de ti por esa lectura incorrecta que haces de tus pensamientos y esas creencias limitantes que continuamente estás construyendo para pensar que eres de una manera u otra. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.